saludos. Otro día, otra cucharada de locura con su servilleta. Y hoy vamos a leer historias de Reddit. Así que comencemos con esta aventura que nos va a llenar o de traumas o de posibles ataques de ansiedad. Ya saben, lo normal. Hoy iniciamos con la siguiente historia que se titula Creo que no le agrado a mi suegra. Así que manos a la obra. Vamos a recibir ayuda de 3 herramientas muy importantes que son el micrófono y el celular y por supuesto mis lentes, que no sé si ya los mencioné. En fin, la siguiente historia dice así: Hola, escribo esto porque necesito desahogarme y sobre todo leer sus opiniones sobre esto, que me tiene muy confundida y molesta. Mi novio y yo llevamos 3 años de relación. Nuestras familias se llevan bien. Siempre he convivido con sus padres y nunca pensé que hubiera un problema, hasta hace poco. Un tiempo después de iniciar la relación con mi novio y yo, nos fuimos a estudiar fuera de nuestros pueblos, quedando en la misma universidad pero en distintas carreras. Perdónenme, es que la chica no sabe escribir muy bien. Un día, estando en su cuarto, su madre lo llamó pidiéndole el favor de que un conocido de ella se fuera a vivir con él. Él no aceptó y ella se molestó mucho. Y mi suegra, pues sin saber que yo estaba cerca, le comenzó a decir a mi novio que yo era mala influencia, que lo había convertido en una mala persona, porque antes de conocerme él no era así. Esto me dolió mucho, ya que nunca le he dado motivos para pensar eso. Y siempre he tratado de llevarme muy bien con ella. Y no es la primera vez que yo había escuchado ese tipo de comentarios hacia mí. Pensé que iba a parar, así que lo dejé pasar. Pero hace unos días, la mamá de mi novio vino a mi casa. Mientras platicaba con mi mamá, empezó a hablar de una muchacha que conocía, de nuestra edad, claro, la mía y la de mi novio. La describió con lujo de detalles. Muy hermosa, cuerpo precioso, busto grande, caderas y pompas marcadas y hermosas. Dijo que a ella le encantaría que esa muchacha fuera su nuera. Y que era una lástima que no tuviera otro hijo para emparejarla con alguien más. Mientras decía todo esto, me miraba de una forma muy fea, como lanzando una indirecta muy directa, de que yo no era lo que ella quería para su hijo. Me sentí horrible, como si estuviera descalificando abiertamente, pero disimulé y simplemente hice que no escuché, o sea, la estaba descalificando a ella. Pasaron los días y le conté a mi novio lo mal que me había hecho sentir su madre. Él, para mi alivio, me creyó y decidió hablar con ella para reclamarle esos comentarios fuera de lugar. La reacción de su mamá fue la que me dejó en shock. Perdón, es que pensé que estaba lloviendo. Por eso comencé a ver allá. Lo negó todo. Dijo que no era cierto, que era mentira, que ella no había dicho eso y que nosotras, mi mamá y yo, habíamos cambiado la versión de las cosas. Según ella, lo único que dijo fue que la muchacha era muy linda y ya. Acto seguido, lanzó un comentario acusatorio. Dijo que el problema éramos nosotras, que mi mamá era celosa y que solo había ofendido porque había dicho que otra muchacha era linda. Añadió que mi mamá solo quería que me vieran linda a mí y comenzó a decir esto esperaba ella, que por fin sacáramos nuestra doble cara y que yo le iba a traer muchos problemas a su hija. Después de la discusión, mi suegra llegó a su casa y le dijo a mi novio que me había notado enojada y seria, que yo me la quedaba viendo con coraje. Esto es mentira, yo estaba feliz tejiendo y escuchando las pláticas. Jamás la miré feo, ni estaba molesta. Ella le preguntó a mi novio quién sabe qué me habían comentado de ella, para que yo estuviera así. Pero lo más grave fue cuando lo amenazó directamente. Le dijo que si lo que quería era quedarse sin madre, que siguiera así. Mi pregunta para ustedes: ¿soy yo la que está exagerando o viendo las cosas donde no las hay? ¿Cómo interpretan todo esto? Pues claramente sí te odia tu sagramiento. O sea, te lanza indirectas, te hace quedar a ti como la culpable.
Y aparte se atreve a decirle a su hijo que sin ella, bueno, que si está contigo básicamente pues no tendrá ningún tipo de apoyo de su parte, de su mamá. Y pues si todavía te queda duda, pues invítala a comer un día. Que ustedes estén dos cara a cara diciendo, ay, hola suegra, ¿cómo está? A ver si no te mienta tu madre. En fin, sigamos con la siguiente historia. La siguiente historia se titula así: ¿Cómo me cambiaron mientras mi madre estaba hospitalizada? Y dice así: para empezar esta historia, le voy a dar una introducción a todas las personas relacionadas. Bueno, no le entendí mucho aquí. Mi madre, quien realmente no es mi madre biológica, sin embargo, ella se encargó de criarme desde niño y me enseñó a hablar, lo cual para mí ya se convierte en una. Ella se está recuperando de un derrame cerebral. Por eso suelo ir a visitarla, saliendo de la escuela. Mi expareja, quien llamaremos Saria, como el personaje de Sloss y yo, no conozco mucho esa serie. Habrá que googlearla. Ese es trabajo para el Yuyito editor. Cuando recién me encontraba entrando a la preparatoria, estaba saliendo de un episodio depresivo en el que traté de desvivirme. No me permite escribir la palabra pido respeto, lo entendemos completamente. Aquí en YouTube tampoco nos permiten decir esa palabra. Con pastillas, cosa que no resultó, lo cual me deprimió aún más. Sin embargo, no lo volví a intentar por la idea de que por algo pasó. Todo eso me llevó a verme como una persona realmente descuidada, alguien que no destacaba y básicamente el antisocial, el raro del salón. Pero fue en esa prepa donde me volví a reencontrar con mi mejor amiga de la primaria, Saria. Ella realmente no es alguien que podrías llamar atractiva, pero para mí, por ser la única mujer que me hablaba sin miedo o juzgarme, se convirtió en la mujer más encantadora de todo el mundo. Empezamos a hablar, ponernos al día, y entre más hablábamos, más empezaba a encariñarme con ella, lo cual me llevó a hacer cosas por ella, como comprarle regalos en exceso, halagarla y ser básicamente muy empalagoso con ella, tanto al punto de que saliendo de la escuela me iba con ella y dejaba a mi tía atrás. Eso claramente tuvo consecuencias. No vi la primera señal de alarma de por lo tonto que era. Verán, cuando ella y yo salíamos no éramos pareja como tal, porque ella me comentaba que sus padres no lo permitirán. Sin embargo, nos besábamos y ella permitía todo trato cariñoso de mi parte. Un día, mientras la acompañaba a su casa, como de costumbre, me enteré de que mi madre se había caído. Eso debido a la mala movilidad motriz de su cuerpo. Y cuando llegué a su casa, se encontraba llorando. Me sentí realmente culpable por eso. Sin embargo, como todo un tonto, seguí haciendo lo mismo y tratándola como diosa, a pesar de que con el paso del tiempo me empezó a menospreciar al punto de que no sé por qué llegaba a mirarme con asco. La gota que derramó el vaso llegó cuando mi madre fue hospitalizada. Yo salía de la escuela y tomaba el primer autobús que me llevara al hospital. Durante ese tiempo traté de explicarle a Saria lo mucho que me haría falta, pues sin mi madre me sentía solo en el mundo. Sin embargo, ella empezó a tratarme aún peor, empezó a ser grosera conmigo, lo cual levantó una inseguridad mayor en mí y todo empeoró. Cuando llegó mi cuerno, a quien llamaremos Malton, Saria me había dicho que la única relación que tenía con Malton era de amigos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Con el paso del tiempo, las cosas seguían igual, pero cuando le preguntaba, se ponía grosera conmigo y lo defendía. Todo acabó cuando un día en el que estaba con los nervios a full, porque mi madre se había desvanecido y como no tenía datos móviles, no sabía nada de ella. Y los vi los dos, solos, en un lugar hablando y riendo. Ese mismo día, yo le había dicho en la mañana lo mucho que necesitaba de su presencia. En la cerca, decidió ignorarme. Con el corazón casi saliéndome del pecho, me le acerqué. Dije que si podíamos hablar solos y ella aparentemente me molestó demasiado por eso. Yo casi llorando, le dije que me molestaba, que no sabía cómo actuar y que la necesitaba. Entre más hablaba, más parecía molestarse. Ella terminó diciendo que no tenía ganas de hablar ahora y que se quería ir a su salón. Yo la detuve agarrándole del brazo, diciendo que no me haga eso. Ella solo volteó y me dijo: ya déjame, tú y yo nunca fuimos nada. Esa palabra me dejó en shock, donde quedaron 2 años de mi vida llenos de detalles, regalos, poemas y escritos. ¿Eso valía? Después de dejarla ir,
Lo único que pude hacer, llorar. Fue la primera y única vez que lloré en mi escuela. Entendí, la única prioridad en ese momento y en mi vida de ahora en adelante sería mi madre. Llegué al hospital. Ella se encontraba sana. Tiempo después, para agriar más el final, le di un regalo que compré en internet, el cual había tardado en llegar por esas mismas fechas. Recuerdo haberla visto sin que se diera cuenta por la ventana del laboratorio de la escuela. A ella, sentada en las piernas de Maldo. Meses después, confirmaron su relación y ahora yo me encuentro cuidando de mi madre. Hace mucho de su cumpleaños, le compré un ramo de flores con sus favoritas, girasoles. Ay, qué bonito. Sí, gente, en lugar de estarse preocupando por otra mujer, pensé más por su mamá. La única mujer que se preocupó en darles de comer, en preocuparse de si tenían ropa o no, si tenían zapatos. O sea, preocúpense por verdaderamente quién los vea, ¿ok? Bueno, sigamos con la siguiente historia. Y esta historia se titula así. El compañero gay de la clase terminó en trío con las dos más populares de la escuela. Veamos. Hola, mi nombre es Ethan y te contaré esta historia. Todo comenzó un día normal de universidad. Estaba entrando a la clase tarde porque tenía la costumbre de no escuchar la alarma cuando sonaba, y allí fue donde lo vi por primera vez. Sentado en mi puesto, era un tipo que se notaba que se la vivía en el gimnasio. También era alto, como 1,80 más o menos, con ropa rosada y botas casi como de mujer. Me sorprendí. Me tuve que sentar en otro puesto. Luego de la clase me puse a hablarle. Se llamaba Christian. Era buena onda, pero con tono afeminado. Ahí fue cuando me dijo que era gay. Era la primera persona gay que vi. Me sorprendió, pero actué como si nada hubiera pasado. Christian resultó ser buena onda. Lo molestaban siempre, pero hablaba de cosas interesantes y chistosas. Cuando un día le intentaron pegar porque era gay y terminó mandándolos al hospital. Un día Christian se empezó a juntar con las populares, o sea, las bonitas, con harta plata, cosas así. El punto fue que se empezó a juntar con las populares. Se nos empezó a hacer raro, pero luego de un tiempo nos empezamos a acostumbrar. Hasta que un día, 1 o 2 meses después, se empezó a escuchar rumores de que Christian estaba saliendo con una de las populares. Nadie se lo creía, pero yo sí un poco, que se empezaba a juntar mucho con ellas. Él lo negaba, pero yo lo empecé a espiar. Un día fue a la biblioteca con Paula, una de las dos más populares. Los seguí, se pusieron a estudiar un poco, a leer, hasta que lo vi. Vi cómo le dio un beso en los labios a Paula. No me lo podía creer. De hecho, le había tomado una foto para quedar como evidencia. Al día siguiente le pregunté si le gustaba a Paula. Dijo que no. Dije que no me mintiera. Me dijo que no lo hacía. Le enseñé la foto y me dijo que cómo la tenía. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Le dije lo sucedido y me dijo que por qué lo había seguido. No lo vuelva a hacer. Unos días después de eso, estaban molestando y pegando. Fue en ese entonces cuando todo salió a la luz. Era Christian, Paula y Jimena teniendo el cerezo en lo que parecía un motel. Nadie se lo creía, excepto yo, claro. Siempre pensé que algo así sucedería. Después de eso, quedó como el más popular de la escuela y nadie más lo molestó. Me confesó que nunca fue gay, sino que se hacía parecer gay para hablar con las mujeres más bonitas. Perra salió la Cristian. Ok. Llegamos al final de estas historias. Por favor, díganme, coméntenme y denle like a este bonito video, que con mucho amor te los dedico a ustedes. Y con esto concluyo. Si quieren mandarme alguna historia, por aquí va a aparecer mi correo para que ustedes puedan personalmente mandarme su historia y yo se las lea. Nada más pido que su historia tenga un título llamativo y que relativamente sea una historia que sea interesante, que al mismo tiempo haga reír, que nada, ¿ok? Y eso fue todo por mi parte y nos vemos en otra siguiente ocasión y en otra siguiente olla para la sopa. Bye bye.
Бегу к тебе. Привет, пупсик. Идем на шопинг? Хватит. В смысле? А я же говорила. До встречи.